Buenas tardes, mi nombre es Ana María Niño Sánchez, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la ciudad de Bogotá y hoy les voy a presentar mi proyecto de grado titulado Incidencia del método ORF en el desarrollo cognitivo para el aprendizaje de vocabulario en inglés en niños de 6 y 7 años en un colegio en Bogotá. También hago parte del semillero de investigación Días Tempus, Desarrollo, Competencias y Diversidad en la primera infancia. Para el planteamiento del problema, este proyecto se desarrolló bajo el problema que se encontró en el aula de clase en la práctica número 5. Dentro de la jornada estudiantil se identificó que se le da baja importancia a la clase de inglés. Constantemente era cambiada por clases como español o matemáticas, lo que no genera que se pueda permitir, lo que no permite que se genere este input lingüístico necesario para la adquisición de una segunda lengua. De igual manera, se observa una baja motivación por los estudiantes y esto se debe al modelo tradicional que allí se maneja en el aula. Los estudiantes eran estudiantes pasivos, no participaban en la construcción de su aprendizaje y no interactuaban con diferentes elementos para fomentar, para construir de mejor manera su aprendizaje. Buenas tardes. Mi nombre es Ana María Niño Sánchez, soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana y ahí pertenezco al semillero de investigación Días Tempos, Desarrollo, Competencias y Diversidad en la primera infancia. En el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de grado titulado Incidencia del método ORF en el desarrollo cognitivo para el aprendizaje de vocabulario en inglés en niños de 6 y 7 años en un colegio en Bogotá. Comenzando por el planteamiento del problema, esta investigación tuvo lugar en el Colegio Alfonso Reyes Echandía, en la localidad de Bosa, en Bogotá. En la jornada pedagógica se evidenció la baja importancia que se le da a la clase de inglés. Constantemente la clase era cambiada por clases de español o matemáticas, lo que no genera este input lingüístico, esta secuencia lingüística para que los niños logren adquirir un segundo idioma. Igualmente se identifica una baja motivación de los estudiantes y esto principalmente por el modelo tradicional que se evidencia. Los niños constantemente interactúan solamente con guías, las cuales deben colorear, y no interactúan con diferentes elementos que les ayudan a construir su aprendizaje. Son en sujetos pasivos y con baja motivación frente al aprendizaje de una segunda lengua. Es de allí donde se desprende la pregunta problema, la cual es cómo el método ORF fortalece el desarrollo cognitivo para el aprendizaje de vocabulario en inglés en niños de 6 y 7 años en un colegio en Bogotá. Este proyecto tiene una justificación desde un marco teórico, práctico y metodológico. A nivel teórico se encuentra el documento de Flores y Kluber en el 2019, el cual nos cuenta cómo es la música como lenguaje universal, cómo la música permite expresar sentimientos, emociones, vivencias y situaciones cotidianas y cómo permite la interiorización de diferentes elementos y cómo estos aportan al desarrollo cognitivo de los niños y las niñas debido a su plasticidad cerebral. A nivel práctico, se espera proporcionar un recurso para motivar a los estudiantes y generar un aprendizaje significativo. Y a nivel metodológico, se espera aportar evidencia científica sobre la relación entre el método ORF, el aprendizaje de un segundo idioma y el desarrollo cognitivo en niños y niñas de primero de primaria. Para los objetivos se plantean tres objetivos específicos, el cual el primero es identificar el vocabulario en inglés que tienen los estudiantes de grado primero previo a la intervención. El segundo es implementar la estrategia pedagógica para el aumento de vocabulario de comandos en inglés por medio del método ORF para la incidencia en el desarrollo cognitivo de los niños y las niñas de 6 y 7 años. El tercer objetivo es evaluar el método ORF y la incidencia del desarrollo cognitivo de los estudiantes de grado primero para el aprendizaje de vocabulario de comandos en inglés. Y finalmente, estos tres objetivos específicos nos ayudarán a dar respuesta al objetivo general, el cual es determinar la incidencia del método ORF en el desarrollo cognitivo para el aprendizaje de vocabulario en inglés en niños de 6 y 7 años en el Colegio Alfonso Reyes Echandía. Em, Hemos aquí expuesto tres documentos a nivel internacional, tres documentos a nivel nacional y tres documentos a nivel local, los cuales nos sirven como referentes y como guías que aportaron a la investigación. Estos documentos nos dicen cómo la música crea contextos comunicativos reales con los estudiantes,
y cómo la música les permite generar una motivación natural y cómo aporta en temas de atención, memoria y expresión en diferentes aspectos a los niños y las niñas. Para el marco teórico nos basamos en el constructivismo, específicamente con Vygotsky, citado por Mann en el 2003, el cual nos habla sobre su zona de desarrollo próximo. Aquí Vygotsky nos dice el nivel que un niño tiene y el andamiaje que necesita para superar y subir a otro nivel. Nosotros como docentes y en este proyecto se estableció que se iba a permitir este andamiaje para que los niños fortalecieran su nivel de vocabulario en inglés y permitirles ayudarles a obtener unos mejores resultados en años posteriores, crear las bases necesarias para que ellos mismos construyan su aprendizaje. El constructivismo de Vygotsky habla principalmente de cómo este aprendizaje se empieza primero en los niños a nivel social, con su entorno, y luego el niño lo interioriza. Para el marco conceptual tenemos la definición del desarrollo cognitivo, del método ORF y del aprendizaje de vocabulario en inglés. En el desarrollo cognitivo tenemos a Calle en el 2026, el cual nos dice cómo este desarrollo cognitivo permite comunicarse y expresarse en un entorno y cómo utiliza las herramientas de su entorno para el conocimiento propio, cómo los utiliza para expresarse. El método ORF, citado por Cuña Albalo y Maschat en el 2015, nos indica que el método ORF es un método holístico que busca el desarrollo integral del ser. En edades tempranas, como las que estamos trabajando en el proyecto, no busca que el niño sea un experto en música o un intérprete en algún instrumento, sino por el contrario, que halle este ritmo y esta naturalidad de la palabra hablada, ¿sí? Lo cual permite que se adapte a diferentes contextos, el método de manera más sencilla. Y el aprendizaje de vocabulario en inglés, tenemos a Fernández Álvarez y Reyes en el 2023, el cual nos indica que aprender un segundo idioma en edades tempranas es fundamental y es un poco más sencillo dada la plasticidad cerebral que tienen los niños. Mm, Esta plasticidad permite que ellos adquieran el aprendizaje de una manera diferente a cuando se es adulta, por lo que es importante fomentar el aprendizaje de una segunda lengua desde pequeños para crear estas bases para edades superiores. A nivel del marco histórico, tenemos desde la creación del método ORF, el cual fue en 1930. Luego en 1961 se crea este primer instituto ORF en Salzburgo. En 1961 también llega a Argentina por medio de la obra Orff Schwelg en español. Y en 2001 se comienza a relacionar el aprendizaje de la música con la música y cómo se relaciona con el aprendizaje de una segunda lengua. Finalmente, a Colombia llega en el 2014 por medio de la asociación ORF Colombia llamada ACOLORF. En el marco legal tenemos la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, el Acuerdo 992 de 2025, la Política de Multilingüismo y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, especialmente con el objetivo número 4 de educación. Estos lineamientos políticos nos indican la importancia de empezar a trabajar el inglés desde primero de primaria, desde la infancia, sentando las bases para que el niño vaya consolidando un aprendizaje secuencial a medida que cursa diferentes grados en su formación académica. Y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se espera pues garantizar a los niños una educación de calidad y de igualdad para todos, para promover oportunidades de aprendizaje durante la vida de todos. Para la metodología de investigación se utiliza un enfoque de tipo cualitativo, según Sandin, un tipo descriptivo, según Guevara, Verdesotti Castro en el 2020, y un diseño de investigación-acción, según García y Calle el 2023. Esta metodología nos permitirá analizar a detalle las cualidades de los estudiantes y que no hayan sesgos en la investigación y que no se juzguen por diferentes parámetros o características físicas, sino que sea un modelo a nivel integral para
hallar unos resultados coherentes y de un nivel científico, un nivel metodológico apropiado. La población fue en el Colegio Alfonso Reyes Echandía, en la localidad de Bosa, en Bogotá, en una institución pública, la cual hace parte de los megacolegios de la ciudad de Bogotá. Y la muestra específica fue con 29 estudiantes del grado 102 de niños y niñas de entre 6 y 7 años. La recolección de datos se realizó por objetivos específicos. En esta tabla se evidencia el objetivo específico y cuál fue su técnica y su instrumento. Para el primer objetivo específico, se tiene como técnica la observación no participante y como instrumento el diario de campo. Para el segundo objetivo específico, la técnica es la planeación de clase con un instrumento de formato de planeación. Y finalmente, para el tercer objetivo, se tiene la técnica de observación participante y el instrumento de diario de campo. Todas estas recolección de datos se van a analizar mediante la técnica de triangulación de datos teóricos y el instrumento de software de documentos cualitativos Atlas-T. Los resultados se dieron mediante cuatro fases. La primera de codificación, el cual permitió organizar y etiquetar los conceptos por medio de códigos y colores. En la segunda fase fue la categorización, en el cual se identificó estas recurrencias de los datos y de los temas por medio de la recolección de datos que se realizó para cada objetivo específico. Luego se hizo un análisis temático con la IA. Allí se le arrojó a la inteligencia artificial un prompt, el cual permitió identificar los temas recurrentes siguiendo la metodología de Brown y Clark. Y finalmente se hizo un análisis con Atlas-T, el cual permitió una codificación intencionada por medio de una nube de palabras y unas respuestas específicas que se le daba al modelo conversacional de la guía del software. Como resultados por objetivos específicos, tenemos para el objetivo específico 1 el vocabulario receptivo y productivo inicial. Los niños reconocen palabras como buy, door, book and notebook. Estas últimas las solían intercambiar. Y la palabra hello. Todas estas palabras las realizaban por algún gesto o algún apoyo visual o auditivo que la docente titular les proporcionaba. Y otros por imitación a sus compañeros, realizaban las mismas acciones que realizaban sus compañeros, lo que se puede evidenciar que no tienen una comprensión real del idioma. También se tiene la limitación del modelo tradicional, pues el uso de guías, los estudiantes son pasivos, están sentados y sin ningún tipo de participación. Y finalmente se evidenció que los niños tienen una inclinación natural hacia la musicalidad. En algún momento la docente comenzó con la frase Silent Please y los niños de manera natural empezaron a golpear las mesas al ritmo de las palabras de Silent Please. Sí, lo que evidencia como esta inclinación natural de los estudiantes hacia la musicalidad. Para el objetivo específico 2 se encontró la multimodalidad rítmica y la percusión corporal. Se utilizaron los cuatro planos sonoros que plantea Orff inicialmente: el aplauso, el chasquido, la palmada en el pecho y la pisada. Estos ritmos se asociaban a las sílabas de cada palabra por golpes, lo cual también da paso al segundo tema, que es la mediación semántico-motora para el inglés. Cada imagen se asocia a un movimiento, cada palabra se asocia a un movimiento, a una imagen, a un significado. Y esto estimuló las funciones cognitivas. Se evidencia que los estudiantes tuvieron mayor atención durante las actividades, permanecieron atentos a los cambios de ritmo que se realizaban en el cambio de las secuencias, una memoria visual y también mejora en la coordinación motriz. Finalmente también se evidencia una alta participación por parte de los estudiantes. Querían estar todo el tiempo frente a actividades de este tipo y a la salida ellos mismos comenzaban a realizar sus secuencias rítmicas. Para el objetivo específico número 3 tenemos la simbiosis rítmico-lingüística, el cual nos indica que cómo estos planos sonoros funcionan y funcionaron para permitir ese andamiaje a los estudiantes para que comprendan las palabras. El uso del ritmo y de las imágenes facilitó esta captación, esta retención de palabras y esta secuenciación lógica de las secuencias.
La motivación intrínseca y pedagógica activa, los estudiantes manifestaban que estaban contentos con la clase, que estaban aprendiendo de las palabras en inglés y que estaban felices de no estar escribiendo constantemente en su cuaderno. También se evidencia una construcción del aprendizaje. Aquellos estudiantes que ya lograban realizar bien la secuencia iban y ayudaban a otros compañeros que de pronto tenían alguna dificultad y los apoyaban a que construyeran estos su propio ritmo, su propia secuencia. Para las discusiones se tienen las discusiones con el marco conceptual que se tenía anteriormente. Em, para el objetivo específico uno tenemos como esta enseñanza tradicional no permite que los estudiantes, no permite que los estudiantes sean activos y participen en su aprendizaje, sino todas estas desventajas que tiene la educación tradicional que se maneja en muchos colegios actualmente. Y también va en contradicción de lo que dice la educación de calidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Naciones Unidas en el 2018, donde se establece que los estudiantes deben tener una educación de calidad motivadora, que les apasione el aprendizaje y es una justificación que realmente no se evidencia dentro del aula. Para el objetivo de desarrollo, para el objetivo específico número 2, tenemos el enfoque práctico de Hartman 2020 y Moreno y Nieto en el 2022 y los planos sonoros de Franco 2022. Estos autores nos expresan cómo nos validan cómo este aprendizaje por medio del método ORF se convierte en un enfoque práctico, donde los niños son activos, participan del aprendizaje, construyen, interactúan con diferentes elementos, con diferentes recursos tecnológicos y cómo esto fomenta y propicia la motivación a un aprendizaje en un segundo idioma. También tenemos los planos sonoros de Franco, el cual nos dice que el uso del método ORF y el uso de los cuatro planos sonoros que ya se mencionaron anteriormente favorecen esta adquisición de conocimientos, ¿sí? Para los niños es fácil relacionar la palabra en inglés con un movimiento corporal y captan de manera más rápida y más sencilla el significado de la misma. Y finalmente, para el objetivo específico 3 tenemos la construcción del conocimiento de Ampuero y Schunk en el 2012. Y ahí, cómo esto se relaciona con el desarrollo cognitivo citado por Ojeda 2022. Ellos nos exponen y nos avalan cómo el uso de esta música, de esta secuencia rítmica y de estas percusiones corporales se fomentó, se apoyó para hacer el andamiaje que los estudiantes necesitaban para construir un aprendizaje propio. Se identifica que los niños logran identificar las palabras desde la primera sesión, lo cual apoya a la memoria, a la atención y a la coordinación motora que ya habíamos mencionado anteriormente. Como conclusiones, se concluye para cada una de las preguntas emergentes que surgen dentro de los objetivos específicos. Para la pregunta emergente número uno, se responde que los estudiantes entienden comandos básicos, es dentro de un apoyo visual y físico de la docente, que los estudiantes son sujetos pasivos en su construcción del aprendizaje y una enseñanza tradicional que no aporta beneficios a los estudiantes a nivel conductual, a nivel de motivación. Para la pregunta emergente número 2, se concluye que la participación de un ambiente dinámico y el uso de una escuela activa favorece al apoyo a la comprensión de conocimientos. En este caso fue el aprendizaje de vocabulario en inglés, pero también se puede adaptar a diferentes materias, a diferentes áreas del saber. Y para la pregunta emergente número 3, se tiene cómo este método favoreció a la atención, a la memoria y a la coordinación motriz de los estudiantes, por lo que se concluye que el método ORF es un facilitador del aprendizaje.
Para la pregunta problema, para el que da respuesta al objetivo general, se concluye que el método fue una experiencia motivadora y natural para los estudiantes. Fue una experiencia que no habían vivido antes, una metodología que no habían experimentado anteriormente, y cómo se vuelven sujetos activos dentro de su aprendizaje, dentro de la propia construcción de su aprendizaje, y que finalmente incide positivamente en el desarrollo cognitivo de los niños de 6 y 7 años. Se tiene el DOFA, que a nivel institucional se evidenció como debilidad, pues se tiene el escaso tiempo y la alta cantidad de estudiantes dentro del aula. Se hubiera querido tener más tiempo para revisar estos impactos a mayor tiempo. Como oportunidad se evidencia el apoyo de la institución y de los padres de familia de la institución al unir, al buscar estrategias y consolidar apoyos con las instituciones de educación superior y a los padres de familia, pues que permiten que sus estudiantes, que sus hijos participen en proyectos de esta índole. Como fortaleza se evidencia que el método pues es la implementación de un método diferente, de una metodología nueva para los estudiantes y los recursos tecnológicos que tenía el aula para poder realizar diferentes actividades. Como amenaza se detecta el ruido exterior del aula y los cambios de docente titular. Se cambió bastante de docente en ese tiempo, entonces no permitía también esta consolidación del idioma a largo plazo. Como impacto, se tiene impacto para la institución educativa al dejar un legado en cómo el método puede funcionar para el aprendizaje de los niños en un segundo idioma, pero también cómo esto puede adaptarse a otros contextos, a otras áreas del saber. Para los estudiantes, pues generando estas bases para que ellos posteriormente construyan un aprendizaje en inglés significativo. Se aporta al objetivo de desarrollo sostenible, al número 4, a la educación de calidad, específicamente a la meta 4.1 y 4.4, generando educación de calidad y para la vida de los estudiantes. Y finalmente se espera llenar los vacíos académicos que hay frente a este tema, aportar a diferentes proyectos, a diferentes investigaciones futuras para la consolidación de este tema y que se siga proyectando con diferentes estudiantes. Acá están las referencias, algunas de las referencias que se presentaron en el documento y muchísimas gracias. Eso sería todo por mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.